Vamos a recibir ahora a Germana Figueroa Casas, es diputada nacional, Juntos por el Cambio, provincia, en este caso de Santa Fe, ¿verdad? Germana, bienvenida. Jorgelina Trau te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te escuchas? Muy bien. Sí, estamos aquí. ¿Nos escuchás? Sí, perfecto. Buenísimo. Germana, a ver, nos interesa mucho conocer tu opinión acerca de lo que tiene que ver con el dólar soja. Ha transcurrido este programa y se llevan a cabo evaluaciones acerca del mismo, de cómo repercutió para el gobierno. Se lo ve como un éxito, teniendo en cuenta que superó las expectativas, o por lo menos superó ese piso techo de 5.000 millones, superó en 8.123 millones, fue exactamente la cifra recaudada con motivo de las ventas de soja de parte de los productores que aún tenían oleaginosa en su poder. ¿Qué es para vos? ¿Qué ha sido para vos este programa? Bueno, la verdad es que yo, digamos, nuestro equipo, ¿no? Lo vemos como un parche, no una solución de fondo. Seguimos ahora terminó y seguimos con las mismas diferencias, con 19, creo que ahora son 20, y si bien el Qatar serán 21 distintos tipos de dólar, que eso no ayuda a una economía sana, una economía que pueda, digamos, ser acorde a una realidad. Por otro lado, generó muchos problemas en los contratos, ¿no? Porque una cosa es el que, por ejemplo, tenía un arrendamiento y tenía soja para vender, pero el que tenía un arrendamiento en valor soja, de golpe le cambió en relación, digamos, los precios relativos con otros productos se cambiaron. Hay una parte que todavía no se sabe, que había un destino del dinero que se recaudara, que una parte iba a ir a productores y una parte iba a ir como un complemento alimentario, del cual tampoco tenemos información de cómo se va a destinar. Y por otro lado, si uno analiza el balance del Banco Central, no hay un aumento de reservas que se verifica, o sea, las que fueron entrando fueron saliendo también. Entonces, son estos experimentos que se hacen, que afectan la seguridad jurídica, y por más que sea beneficioso para algunos, ¿no?, los que pudieron vender, realmente no es el camino. El camino hay que sincerar las variables, hay que ordenar la economía y no generar cada vez más confusión, parches, diferencias. Se arma una telaraña muy difícil de desarmar después. Uh-huh. Ahora, ¿cómo se cambian estas situaciones? ¿Qué se propone en este punto, entendiendo que vamos camino hacia un año electoral como va a ser el 2023? ¿Qué es lo que se propone desde Juntos por el Cambio? El problema principal que tenemos nosotros es la inflación, y todos sabemos que es muy difícil de solucionar, tiene que ver mucho con la credibilidad, pero además nosotros, la base de esa inflación es el problema que tenemos desde hace décadas, que es que el Estado gasta más de lo que le ingresa. Entonces, no hay soluciones mágicas ni parches mágicos. Lo que hay que hacer es el trabajo real de bajar el gasto público y también bajarlo lo suficiente como para poder sacarle a la gente la presión de encima. El estímulo a trabajar, cuando uno tiene niveles de presión tributaria tan altos, también se afectan empresas, personas que se han ido del país. Ese no es el camino. Germana, ¿cómo estás? Luciano Fondado te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es el camino, te parece, a vos para salir del atolladero en el que estamos? Porque evidentemente no se ha podido encontrar una solución todavía que contemple las necesidades que tienen los diferentes sectores de la sociedad, en este caso el sector agropecuario, ¿no? La salida es, en mi opinión, es una salida que es difícil, pero desde ya que no es el camino que están haciendo. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Nosotros necesitamos dólares. ¿Y qué hacemos? Le pegamos al sector agropecuario y a agroindustrial, que es el primer productor de dólares. O sea, el camino, fíjate qué pasó cuando subió el dólar soja. Lo que nos muestra es que hay mucha gente que quiere vender, que quiere invertir, pero después le cambian las variables y le dicen, entonces usted ahora no puede comprar dólar en bolsa. Entonces, esa falta de confianza es algo que se construye con tiempo. Uh-huh. Y eso es lo más difícil. El entender que el camino para salir de nuestro país, para volver a la cultura del trabajo, del que produce, y que va a llevar tiempo. Hay que ordenar muchísimas variables. Por eso
se está trabajando desde Juntos por el Cambio, desde todas las fundaciones de los partidos políticos que lo integran, trabajando para poder armar un plan que no va a ser fácil, porque tampoco sabemos cómo termina quedando el país. Pero lo que sí sabemos es que algún día hay que encarar esas reformas de fondo. Va a ser difícil, pero es la única manera de salir adelante y ser un país serio. ¿Y cómo se hace eso? Porque cuando Juntos por el Cambio fue gobierno a nivel nacional o inclusive en diferentes provincias, tampoco pudo realizar ese cambio. No puede realizarlo siquiera todavía en la ciudad de Buenos Aires, donde gobierna hace ya unos cuantos años. Bueno, no, pero Ciudad de Buenos Aires, la transformación de Ciudad de Buenos Aires de lo que era a lo que fue, yo recuerdo, tengo edad para saber y ver en el estado en que estaba Ciudad de Buenos Aires antes y cómo está ahora, la diferencia es enorme. Ahora, con respecto a lo que pasó en Cambiemos, no se hicieron esas reformas, cualquiera lo reconoce, no se hizo, se quiso hacer algo gradual, se quiso hacer, ir con algunas cosas, se subestimó, yo creo, aunque el camino era, porque hubo baja de presión tributaria, hubo baja del gasto público, o sea, era el camino, pero no se continuó y en algunos casos no se llegaron a hacer las reformas que se tenían que hacer. Pero exacto, eso es lo que le pregunto. ¿Por qué no se hizo? ¿Por qué le parece? ¿Porque no están dadas las condiciones? ¿Porque la política o la situación se impone por sobre los deseos de la política? ¿Qué es lo que pasa que efectivamente es tan difícil cambiar la cosa como está establecida? Bueno, primero un Congreso que era totalmente minoritario del partido gobernante. Recordemos lo que pasó con las jubilaciones, ¿no? Las toneladas de piedra, mientras que ahora están con una fórmula que es inferior y les da menos de lo que lo hubiera dado con la fórmula anterior y no pasó nada. La política obviamente que juega, pero ahora tenemos un Congreso diferente. Pero sobre todo yo creo que es la gente. Antes un montón pedían planes. Uno ahora va a visitar, por ejemplo, barrios más vulnerables, gente que no la está pasando bien, y te dice que quieren trabajo. Yo creo que hay un cambio en las personas, y esto es de abajo hacia arriba. La gente está exigiendo ahora otra cosa. No quiere un Estado enorme que no dé soluciones, quiere otra cosa, y creo que pasa por ese lado. Y un Congreso donde se puedan hacer las leyes que se necesitan, ¿no? Ahora, Germana, es interesante esto que propones porque, por un lado, uno conoce que hay personas que pueden estar pidiendo trabajar, que pueden estar pidiendo condiciones de vida dignas, como es tener un trabajo y no tan solo cobrar un plan y quedarse en su casa. Y por el otro lado nos encontramos con voces en el interior que nosotros recorremos y escuchamos muchas a través de estos micrófonos y a través de esta radio, voces en el interior que dicen no encontramos gente para trabajar porque tenemos que competir como privados contra el plan social, y están muchos decidiendo incluso dejar el empleo que conocen, que tenían en blanco para quedarse con los planes sociales o certificados de discapacidad múltiples. Esta es otra realidad de la Argentina que ¿cómo se hace para modificarla? Es tal cual, vos sabés que las visitas que hacemos por la provincia de Santa Fe que recorremos, las empresas nos viven planteando eso. También nos plantean que hay gente que sale de la secundaria o de las escuelas técnicas o incluso terciarios y que no están preparados para trabajar. Muchas empresas están reemplazando al Estado y capacitando. Parques industriales que ponen lugares para capacitar. Es profundo. Por eso yo digo que el cambio no es algo que va a ser con la velocidad que uno lo quiere, porque también hay que modificar la educación. Eso es fundamental. Y no es algo que tenga resultados a corto plazo. Es largo. Pero es lo más importante que tenemos que hacer, es pensar y planificar un futuro, no actuar tapando el problema, porque se termina viendo en algún momento, que es lo que nos ha pasado siempre. ¿Sos parte de alguna de las 3 comisiones que va por la ley de humedales? De 2, estoy en la Comisión de Agricultura y estoy en la Comisión de Presupuesto. ¿Hay novedades acerca de una nueva fecha y en todo caso cómo ves ese debate? Hasta hoy a la mañana no me había llegado nada por mail, dijeron que nos iban a avisar, estamos como en un cuarto intermedio, así que yo pensé que sería esta semana, pero todavía no nos mandaron nada. La idea era convocar a los gobernadores, en realidad ellos pidieron ser escuchados.
Claro. En este contexto, ¿no se enfrió el debate? ¿Es tan solo una postergación? ¿Y qué consideran ustedes desde Juntos por el Cambio? ¿Tienen proyecto de ley para de alguna manera intentar dar respuesta a esta problemática de humedales? Pero el de Leonardo Grosso como presidente de la Comisión de Ambiente parecía que picaba en punta. ¿Cuál es la situación para vos, Germana? Bueno, nosotros estábamos trabajando justamente, parecía, porque nunca terminamos de saberlo, que el dictamen que salía era el de Grosso, nosotros no coincidíamos, había varios proyectos presentados por distintos diputados Juntos por el Cambio, entonces se estaba trabajando en unificarlo. Es más, Maximiliano Ferraro era uno con Jimena García, y eran uno de los proyectos, y estaba el de Jorge Vara también, y estaban conciliándolos para poder tener un dictamen unificado y poder dar una posición diferente. Realmente el de Grosso, yo por lo que estuvimos estudiando y viendo, no contemplaba ciertas potestades de las provincias, no era federal, planteaba algunos, la nación lo que tiene que hacer es presupuestos mínimos, y sin embargo conspiraba en contra de la producción, que también tiene que ver con la definición de humedal que se dé, si es más amplia o menos amplia, o sea, son muchas cosas a considerar, así que nosotros habíamos pedido poder escuchar a productores, a profesionales, había también gente de universidades que pudieron venir el martes pasado a la Comisión de Agricultura a plantear su posición, y que el plenario no estaba dispuesto a escucharlos. Y yo creo que es una ley que va a llevar mucho tiempo a aplicar también, porque son 2 o 3 años hasta que se haga el inventario, y no quedaba claro qué actividades iban a poder hacer o no, y luego, una vez hecho el inventario, también avanzaba sobre lo que podían decir las provincias, así que creo que hay que ser cuidadosos con estos temas. Las leyes son para durar mucho tiempo, entonces no pueden salir rápido y por una demanda de una sola parte. Germana, ¿hay alguna otra ley que esté con capacidades para referente al sector agropecuario, ¿no? Que esté con posibilidades de salir antes de que termine el año? Bueno, está esto de beneficios para lo agroindustrial. En ese tema también se estaban agregando, nosotros estábamos haciendo algunas, sugerencias sobre qué agregar, porque habíamos hablado con gente de la actividad, y nos planteaban como que no eran muchos los beneficios. ¿Qué pasa con esto? A ver, no solo hablemos de lo agroindustrial, no sé que el programa ustedes habla de eso, pero en general, ¿qué está pasando? La Argentina tiene una presión tributaria enorme. Los impuestos pegan sobre todas las actividades. Y luego vamos analizando parcialmente cada una y le damos beneficios. Por ejemplo, a lo que salió de la automotriz. Por ejemplo, ahora al agro. Por ejemplo, había un tema de profesionales de salud. Vamos arreglando con parches, o si no, moratorias. Dentro del presupuesto hay un blanqueo para la importación y un blanqueo para la compra de inmuebles. ¿Por qué tenemos que estar dando blanqueos? ¿Por qué no bajamos los impuestos? Y entonces la gente que paga no se siente que está pagando, y hay otro que se está beneficiando porque no paga. La próxima elección, gane o pierda Juntos por el Cambio, posiblemente tenga una mejor posición todavía en la Cámara de Diputados. ¿Van a ir con la bandera del compromiso de modificar justamente la legislación vigente en cuanto a la cuestión impositiva? ¿O van a ir a hacer una reforma impositiva como propuesta de campaña, aunque sea? Mira, se está trabajando sobre eso, pero ya de hecho hay proyectos de ley presentados, ¿no? Para tratar de ir en ese sentido. Tanto, por ejemplo, con derogar el artículo del Código Aduanero, que ya fue declarado inconstitucional, que delegaba en el Poder Ejecutivo la potestad de poder aumentar las retenciones sin límites, sin tope, nada en este sentido. También hay proyectos presentados, como por ejemplo el de Torello, para modificar. Algo de lo que se plantea agregar en lo de la ley agroindustrial es tener en cuenta también el tema de las retenciones, y nosotros no hemos votado la prórroga de bienes personales porque consideramos que ya la reforma tributaria de Cambiemos si va en el camino correcto, quiere ir disminuyéndolo y no aumentándolo. O sea, venimos demostrando que se quiere bajar impuestos. Germana, gracias por este rato con nosotros aquí en Colonia Agropecuaria.
Muchas gracias por llamarme. Hasta la próxima. Germana María Figueroa Casas es diputada nacional provincia de Santa Fe. Está en diálogo con nosotros aquí sobre diversos temas.